La sombra en la ventana. Hace algunas semanas, comencé a notar algo raro en mi ventana. Siempre ocurre de noche, justo cuando apago las luces y estoy a punto de dormirme. Es como si sintiera una presencia, algo que me obliga a voltear hacia el cristal. La primera vez supuse que era mi imaginación o tal vez una sombra de algún árbol. Pero no, ahí estaba. Una figura oscura, parada afuera, mirándome. No podía distinguir su rostro, pero podía sentir sus ojos fijos en mí, a través del vidrio. Lo extraño es que vivo en un tercer piso. No hay balcón ni nada en lo que alguien pueda pararse. Aún así, esa figura estaba ahí, flotando en el aire, observándome. Pensé que era un efecto de luces, que en la noche siempre confundes todo y que mi mente quería que yo viera algo que no estaba. Pero la sombra seguía apareciendo, todas las noches, siempre en el mismo lugar, siempre observándome. Intenté acercarme para ver mejor o para, no sé, asustarla. Pero cada vez que lo hacía, la figura no se movía ni un centímetro. Solo se quedaba ahí, mirándome en completo silencio. Lo más aterrador de todo es que no puedo hacer nada para alcanzarla. Intenté abrir la ventana, gritar, incluso tomé una linterna para alumbrar hacia afuera, pero es como si no existiera. Como si estuviera en otra dimensión. Simplemente desaparece en cuanto trato de acercarme demasiado, pero en cuanto me alejo, ahí está de nuevo. Ahora, cada noche es lo mismo. La figura aparece y yo me quedo inmóvil como parálisis del sueño, con el corazón acelerado, sin saber qué quiere o por qué sigue observándome. Ya no puedo dormir bien, porque sé que está ahí, vigilándome desde el otro lado de la ventana, y lo peor de todo, es que sé que no se va a ir. La mano bajo la cama. Cuando tenía 8 años, algo empezó a suceder cada noche que me iba a dormir. A esa edad creo que pocas veces le tomas tanta atención a las cosas, solo suceden y sigues. Solo era esa sensación rara, como un cosquilleo en la pierna, pero no podía entender qué lo causaba. Siempre ocurría después de apagar la luz y acomodarme bajo las cobijas, justo cuando estaba a punto de quedarme dormido. Una noche, sentí algo diferente. No fue un simple cosquilleo, fue más como una presión suave, casi imperceptible, pero real. Algo me estaba tocando la pierna. Me asusté, pero traté de ignorarlo pensando que tal vez solo estaba soñando o imaginando cosas. Cada noche era lo mismo. Esa mano, lo sé ahora, me rozaba con los dedos, subiendo lentamente desde mi pie hasta la rodilla. A veces me quedaba paralizado, sin atreverme a moverme ni a gritar. No quería mirar bajo la cama, porque en el fondo, sabía que no habría nada, pero también sabía que algo estaba allí. Una noche, después de varias semanas de soportar esa sensación, cuando sentí la mano otra vez, encendí la lámpara junto a mi cama. Rápido, levanté la cobija y miré hacia el suelo, esperando ver lo que fuera que me estaba tocando. Pero, como siempre, no había nada. Solo el vacío oscuro debajo de la cama. Desde esa noche, lo intenté todo, dormí con las luces encendidas, puse cosas bajo la cama, pero nada lo detenía. La mano volvía, siempre rozándome, siempre haciendo que mi corazón latiera con fuerza. Han pasado muchos años desde que dejé esa casa, pero nunca volví a dormir en una habitación donde pudiera haber algo debajo de mi cama. Porque, aunque jamás lo vi, sé que estaba ahí. Y todavía lo siento, en esos momentos de calma, cuando mi mente se queda en blanco, una mano, estirándose, tocándome, como si nunca me hubiera dejado del todo. La niña del parque. Hace unos meses, me di cuenta de algo raro en el parque frente a mi casa. Siempre he tenido la costumbre de asomarme por la ventana antes de dormir, para ver las luces de la calle y el parque vacío. Pero una noche, vi una figura en medio del parque. Era pequeña, como una niña, y estaba de espaldas. Parecía sola, lo que me hizo sentir incómodo, pero pensé que quizás se había escapado de casa, quizá alguien la estaba cuidando a la distancia o algo así. Pasaron los días, y cada noche, la misma niña estaba ahí, de espaldas, mirando hacia los columpios vacíos. No se movía, no hacía ruido, solo permanecía quieta. Luego empecé a notar que aparecía a la misma hora, siempre en el mismo lugar. Intenté buscarle alguna explicación lógica. Pero noche tras noche, la veía. No importaba si hacía frío, si llovía o si todo estaba en silencio, la niña siempre estaba ahí.
Una noche, finalmente me atreví a mirar un poco más de cerca. La luz del poste la iluminaba justo lo suficiente para que pudiera ver su figura, pero seguía sin ver su cara. Siempre de espaldas. Pero no podía apartar la mirada. ¿Por qué no se movía? ¿Por qué siempre estaba sola? Y luego, ocurrió. La noche que nunca olvidaré. Como cada noche, estaba observando desde mi ventana cuando, sin ninguna advertencia, la niña se giró lentamente. Sabía que no quería ver su cara, pero no pude evitarlo. Y cuando finalmente la vi, no era una niña. Su rostro era algo deformado, imposible de describir. No tenía ojos, solo un vacío oscuro que me miraba directamente. Cerré las cortinas de golpe, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. No pude dormir esa noche. No he vuelto a mirar por la ventana. Bajo el escritorio. Trabajo desde casa desde la pandemia, y siempre me gusta tener a mi perro acostado bajo mi escritorio. Es como una compañía silenciosa, y me ayuda a concentrarme. Cuando la pandemia estaba en su mayor punto algo raro pasó. Estaba terminando un reporte cuando sentí algo familiar en mis pies. Pensé que mi perro se había acomodado ahí, como siempre lo hace. Sentí su peso y el leve roce de algo moviéndose. Me concentré en la pantalla y seguí trabajando. Pasaron unos minutos cuando sentí un pequeño mordisco en mi tobillo. No fue doloroso, pero sí lo suficientemente fuerte como para llamar mi atención. Moví el pie, esperando que se calmara, pero el mordisco se repitió. Un poco más fuerte esta vez. Me incliné para regañar a mi perro, y entonces pasó lo que hasta ahora no me explicó y que me dejó traumado. Debajo del escritorio, donde siempre se acuesta mi perro, no había un perro. Había algo más. Una figura retorcida, de piel pálida y huesuda, con una sonrisa deformada que me miraba fijamente. Sus ojos eran oscuros, vacíos, y su cuerpo parecía estar enredado en sí mismo, como si no fuera capaz de moverse bien. El aire se me fue de golpe. Me quedé congelado, con la mirada fija en esa cosa. ¿No podía ser real? Intenté retroceder, pero sentí que algo me sujetaba el pie. Cuando bajé la vista, vi que esa cosa estaba aferrándose a mí, sus dedos largos y delgados alrededor de mi tobillo. No sé cómo logré soltarme. Solo sé que me levanté tan rápido como pude, tirando todo lo que tenía sobre el escritorio, y corrí hacia la puerta sin mirar atrás. Decidí echar agua bendita, poner flores blancas. Mi perro ya no entraba a ese cuarto y duró algunos meses así al igual que yo. Nunca supe qué fue y jamás volvió a suceder. El visitante nocturno. Cada vez que cierro los ojos, siento que alguien entra en mi habitación. Cada noche, la figura se acercaba más y más. No podía moverme, solo escuchar su respiración pesada a mi lado. Una noche, sentí su mano helada en mi cuello, y aunque traté de gritar, mi cuerpo estaba atrapado en esa maldita parálisis. No sé si fue un sueño o realidad, pero cuando desperté, había marcas de dedos en mi piel. La mujer en el rincón. Todo comenzó hace unos meses. Despertaba en medio de la noche sin poder moverme, con una presión horrible en el pecho. Pero lo peor era la figura de una mujer de cabello largo y oscuro, parada en la esquina de mi cuarto. No hacía nada al principio, solo se quedaba allí, observando. Pero hace unas noches, se acercó, lentamente, hasta quedar al borde de mi cama. No sé qué pasará la próxima vez que la vea. Siento que, si se sube a mi cama, no despertaré. El peso en el pecho. Me pasa seguido. Despierto en mitad de la noche, sin poder moverme ni respirar bien. Sé lo que es, parálisis del sueño. Pero últimamente, algo ha cambiado. Siento un peso enorme en mi pecho, como si alguien se sentara encima de mí. Lo peor es que puedo sentir su respiración en mi cara, y su risa, un sonido agudo y burlón, que me congela el alma. El susurro en la oscuridad. Cada vez que me paralizo en la cama, un profundo silencio inunda la habitación, pero pronto es reemplazado por susurros inquietantes que parecen venir de todas partes. Al principio, son incomprensibles, como si estuvieran en otro idioma, pero a medida que pasan las noches, las palabras se vuelven más claras. Empiezo a escuchar mi nombre, susurrado con una voz que parece surgir de las sombras. ¿Me escuchas? ¿Por qué no respondes?
La voz se hace más insistente cada noche, como si alguien estuviera acercándose, y yo solo puedo quedarme inmóvil, sintiendo que algo oscuro se acerca a mí. Con cada susurro, la sensación de peligro se intensifica, y me pregunto si alguna vez podré escapar de esta pesadilla. La figura en el techo. Una noche, desperté completamente paralizado, sintiendo la presión habitual en mi pecho. Pero, esta vez, una extraña inquietud me recorrió al mirar hacia arriba. Allí, adherida al techo, vi una figura humana retorcida, observándome con ojos vacíos y una sonrisa grotesca. Su piel era pálida, casi translúcida, y el cabello se extendía en tiras delgadas como sombras. No podía apartar la vista, temiendo que si lo hacía, esa cosa descendería sobre mí. Cada segundo que pasaba, la figura parecía inclinarse un poco más hacia mí, como si estuviera esperando el momento perfecto para atacarme. La sensación de horror se apoderó de mí, y aunque deseaba gritar, estaba atrapado en un silencio aterrador. El grito que no sale. Desperté en la oscuridad, completamente inmóvil, consciente de que algo no estaba bien. Cuando dirigí mis ojos hacia la puerta, vi una sombra alta y delgada, inmóvil, observándome desde el umbral. La sensación de pavor me invadió mientras intentaba gritar, pero mi voz se había esfumado. La figura comenzó a avanzar lentamente, y su sombra se alargaba en la pared. Mi corazón latía con fuerza, y sentí que cada latido resonaba en el silencio de la habitación. Cuanto más se acercaba, más desesperado me volvía, intentando moverme, pero estaba atrapado en una prisión de terror. Finalmente, cuando estuvo a un paso de mí, la sombra se inclinó, como si fuera a hablar. En ese instante, sentí que la oscuridad me envolvía, y la realidad se desvanecía. Las manos invisibles. Cada vez que la parálisis del sueño me golpea, siento una presencia que me sujeta las muñecas y los tobillos con fuerza. Me despierto con la sensación de manos frías y huesudas aprisionándome, aunque al mirar no hay nadie allí. Sin embargo, las marcas rojas que aparecen en mi piel cuando despierto me dicen que esto no es solo un producto de mi mente. Una noche, sentí que las manos se aferraban a mí con más fuerza que nunca, y un frío glacial recorrió mi cuerpo. A medida que luchaba contra la parálisis, vi sombras danzantes en la pared, figuras que se acercaban lentamente. Era como si esas manos invisibles intentaran llevarme a un lugar oscuro, un lugar del que no podría regresar. Mi respiración se volvió entrecortada y la sensación de ser arrastrado hacia algo desconocido me aterrorizó. Los ojos bajo la cama. Desperté en la oscuridad, sintiendo la presión familiar en mi pecho, pero esta vez mi mirada se desvió hacia el suelo, bajo la cama. Allí, en la penumbra, vi dos ojos brillantes que me observaban fijamente. Eran ojos de un color inquietante, llenos de malevolencia. No podía moverme, el terror me paralizaba. Cuanto más los miraba, más cerca parecía que se acercaban, como si la criatura que los poseía intentara salir de las sombras. Sentía que esos ojos me estaban devorando, que podían leer mis pensamientos y temores más profundos. El silencio era abrumador, y todo lo que podía escuchar era mi propio corazón latiendo fuertemente. En ese momento, comprendí que no solo estaban mirando, sino que esperaban a que la oscuridad me consumiera por completo. El hombre sin rostro. Desperté en medio de la noche, sintiendo la misma parálisis de siempre. Al girar los ojos, vi al pie de mi cama a un hombre sin rostro, completamente inmóvil. Su cuerpo era alto y delgado, cubierto por una túnica oscura que absorbía la luz. Aunque no podía ver su rostro, sentí una intensa mirada, como si pudiera ver más allá de mi piel. La habitación se volvió fría y el aire se volvió denso. No sabía cómo había llegado allí, pero sabía que no era un sueño. Cada segundo que pasaba, la figura se acercaba un poco más, y la sensación de que algo horrible iba a suceder se apoderó de mí. Cuanto más luchaba por moverme, más cerca se sentía. Su presencia era como un peso en mi pecho, y su falta de rostro solo intensificaba el terror. Estaba seguro de que, si lo dejaba acercarse, se llevaría mi alma. La sombra detrás del espejo. Una noche, durante un episodio de parálisis, sentí una presencia extraña en la habitación. Miré hacia el espejo frente a mi cama y vi algo que no debería estar allí. Una figura oscura y alargada se reflejaba, como si estuviera intentando salir de la superficie brillante. No podía apartar la vista, hipnotizado por la oscuridad que parecía moverse.
Aquella sombra se retorcía y cambiaba de forma, pero lo más aterrador fue darse cuenta de que no era un simple reflejo. Era como si la sombra quisiera cruzar hacia mi mundo. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo mientras intentaba gritar, pero mi voz permanecía atrapada en mi garganta. Sabía que algo malo estaba por suceder, que esa figura estaba buscando una forma de escapar y que, si lo lograba, no podría hacer nada para detenerla. El sonido de las cadenas. Mientras estaba paralizado, un sonido inquietante comenzó a resonar en la habitación, el ruido de cadenas arrastrándose por el suelo. Mi corazón se aceleró mientras el sonido se acercaba, como si algo invisible estuviera arrastrando un pesado lastre. El sonido se hacía más fuerte, más persistente, y no había forma de que pudiera ignorarlo. Intenté mirar a mi alrededor, pero estaba completamente inmóvil. La desesperación me invadió, y la certeza de que algo oscuro se acercaba se hizo abrumadora. Las cadenas resonaban con un eco helado, y en mi mente comenzó a formarse la imagen de lo que podría estar detrás de ese sonido, una criatura antigua, prisionera de su propia maldad, liberándose. La idea de que pronto podría estar frente a mí me llenó de terror. Los dedos en la puerta. Durante una noche de parálisis, vi la puerta de mi cuarto entreabierta, dejando escapar un rayo de luz tenue. De repente, unos dedos largos y delgados comenzaron a asomarse por el borde de la puerta, rozando la madera con movimientos lentos y deliberados. Eran dedos pálidos y huesudos, como si pertenecieran a algo que no debería estar vivo. Mi corazón se detuvo mientras esos dedos se alargaban, intentando encontrar un camino hacia mí. Podía sentir el frío que emanaba de ellos, como si la misma oscuridad estuviera tratando de entrar en mi habitación. Cuanto más se acercaban, más deseaba gritar, pero mis cuerdas vocales estaban selladas por el terror. Si esos dedos me tocaban, sabía que no solo perdería el control de mi cuerpo, sino que me arrastrarían a un lugar del que nunca podría regresar. El visitante recurrente. Cada vez que la parálisis del sueño me asalta, siento que algo horrible se cierne sobre mí. He llegado a conocer a mi visitante recurrente, una figura oscura, con piel grisácea y ojos completamente negros, que siempre se encuentra en una esquina de la habitación. En cada episodio, está un poco más cerca de mí. Su presencia me llena de un terror indescriptible. A veces, parece que se ríe de mi impotencia, disfrutando de mi miedo. En mis peores noches, siento que la figura intenta comunicarse, susurrando palabras incomprensibles que retumban en mi cabeza. Sé que la próxima vez que me paralice, estará aún más cerca, y temo que pronto cruce la distancia entre nosotros. La idea de que pueda llegar a tocarme me consume, y cada noche me despierto preguntándome si esta será la última vez que me vea a salvo. La pulsera maldita. Una amiga me dio una pulsera que decía era para protección y no le di mucha importancia. La llevaba siempre en la muñeca, pero, al poco tiempo, comencé a notar que en mi cuarto se escuchaban ruidos raros, como si alguien caminara descalzo a mi alrededor. Cada noche, cuando intentaba dormir, sentía que alguien se paraba a mi lado y susurraba. Los susurros se convirtieron en gritos y, en medio de la oscuridad, alcancé a ver una figura pálida observándome. Asustada, le pregunté a alguien sobre la pulsera y me dijo que en realidad era para invocar un espíritu. Me deshice de ella, pero el espíritu parece que se quedó conmigo, porque los susurros siguen. El hechizo del canto. Una amiga me convenció de participar en un ritual de buena suerte. No era nada serio, solo unas velas y unos cánticos que sacó de un libro antiguo. La idea era traer buena fortuna, o eso pensaba. Pero en cuanto empezaron los cánticos, el ambiente se volvió extraño, como si una presencia pesada nos envolviera. Cuando todo terminó, nos fuimos a casa, pero esa noche, en la tranquilidad de mi cuarto, escuché los mismos cánticos, como si estuvieran a mi lado. Aparecen cada noche, cada vez más cerca, y aunque intento ignorarlos, siento que algo está esperando que yo responda. La botella con tierra. Fue algo tan raro, y cuanto más lo pienso, más desconcertado quedo. Todo empezó cuando estaba en el jardín, arreglando unas plantas que tenía descuidadas. Mientras cavaba, la pala tropezó con algo duro. Quizá una piedra o alguna basura enterrada, pero cuando saqué el objeto, me di cuenta de que era una botella, de esas antiguas, toda sucia y llena de tierra.
Algún vecino la habría tirado por ahí hace años. Era una botella común, pero tenía algo raro adentro, algo que brillaba al fondo. No sé qué me empujó a abrirla, pero la curiosidad pudo más. Sacudí la tierra y dentro había un pequeño amuleto de metal, algo que parecía un anillo o una medalla vieja, como si alguien la hubiera sellado en esa botella a propósito, como un hechizo o una especie de trampa. Esa misma noche empezaron los ruidos. Los pasos eran muy claros. Era como si alguien caminara de un lado a otro en mi habitación, con calma, casi como si estuvieran midiendo el espacio o estudiando cada rincón. Pero las noches siguientes los pasos fueron más fuertes, más insistentes. Una de esas noches, ya harto de no poder dormir, decidí salir al jardín con una linterna. No había nada, ni un alma, solo el silencio denso de la noche. Pero mientras estaba ahí, sentí una presencia, como si alguien me estuviera mirando desde la oscuridad. No podía ver a nadie, pero la sensación era tan intensa que la piel se me erizaba. Y cada noche fue peor. Los pasos comenzaron a acompañarse de otros sonidos, un susurro suave que apenas se distinguía. Intentaba decirme algo, pero las palabras eran ininteligibles, como un murmullo bajo, ronco, como si viniera desde muy lejos. Comencé a pensar en la botella y en la tierra. ¿Quién entierra una botella con un amuleto y la deja en el jardín de alguien? ¿Era un ritual? ¿Una especie de brujería? Una noche, al borde del pánico, tomé la botella y la lancé al río cerca de mi casa, rogando que todo terminara. Pero esa misma noche, los pasos volvieron, más pesados, más enojados, como si alguien estuviera caminando con furia en mi cuarto. Me congelé de miedo, sentí que quien fuera que estaba atado a esa botella ahora estaba más cerca de mí que nunca, como si al deshacerme de ella, lo hubiera liberado. Ahora siento esa presencia, cada noche, cada vez más cerca. Los pasos ya no se alejan, sino que se quedan a los pies de mi cama, en completo silencio, como si esperara a que haga algo, o que lo mire. No sé qué hacer, ni a quién acudir. Solo espero que algún día, quien sea que esté atrapado en esa botella, decida irse, o al menos deje de seguirme. La mano en el retrete. A veces, hay cosas que te ocurren y simplemente no puedes darle sentido. Esto fue una de esas veces. Fue hace unos meses, durante la noche. Había tenido un mal día en el trabajo, y me fui a la cama sin pensar en nada más que dormir hasta la mañana siguiente. Pero a eso de las 3 de la madrugada, sentí que algo en la casa estaba raro. No sé cómo explicarlo, solo una sensación de incomodidad, de que algo no estaba en su lugar. Decidí levantarme para ir al baño. Caminé medio dormido, con los ojos entrecerrados, y llegué hasta el retrete. En cuanto alcé la tapa vi lo más irreal que me ha pasado en mi vida. Una mano, ahí, saliendo del agua, pálida y huesuda, con los dedos largos y delgados. Era como si estuviera atrapada, con la palma hacia arriba, moviéndose lentamente, como si pidiera ayuda. Por un segundo, no supe qué hacer, solo me quedé ahí, mirando esa cosa, inmóvil. Sentí como el pánico me iba invadiendo, pero una parte de mí intentaba racionalizarlo. ¿Era una broma? ¿Una pesadilla? Entonces, la mano empezó a moverse de nuevo, esta vez alargándose hacia mí, como si estuviera tratando de alcanzarme. Retrocedí de golpe, casi cayéndome, y salí del baño corriendo. Cerré la puerta y traté de calmarme, pero el sonido de algo golpeando la tapa del retrete, como si estuviera tratando de salir, me hizo tragar saliva de puro terror. No volví a entrar hasta que amaneció. Con la luz del día, casi me sentí tonto por haberme asustado tanto. Pero al abrir la puerta del baño, el silencio era tan inquietante que preferí no mirar demasiado. Sin embargo, cuando alcé la tapa del retrete, el agua estaba sucia, teñida de un color gris oscuro, y un olor extraño llenaba el baño. La risa en la ducha. Soy de los que prefieren la oscuridad al levantarse de noche, así que fui al baño sin encender la luz. Apenas entré, escuché una risa, suave pero escalofriante, proveniente de la ducha. No me atreví a acercarme, pero la risa se volvió más clara, como si alguien intentara hablarme desde el interior de la bañera. Respiré hondo y me acerqué, con la mano temblorosa, hasta que abrí la cortina de golpe, no había nadie. Pero al mirar al espejo,
Me di cuenta de que no estaba solo, una figura oscura estaba detrás de mí, y en cuanto parpadeé, desapareció. La voz en la oscuridad. Una noche, mientras estaba en el baño, escuché una voz suave llamándome desde el pasillo. Parecía la voz de mi madre, pero sabía que ella estaba profundamente dormida. Curioso, abrí un poco la puerta y miré hacia el pasillo oscuro, donde pude ver una silueta que me observaba desde la penumbra. Me acerqué lentamente, y cuando estuve a punto de hablar, la figura se esfumó en la oscuridad. Me quedé paralizado, sin atreverme a salir del baño, y desde esa noche siento que algo me llama en la oscuridad. La mano en el grifo. Una noche, desperté con sed y fui al baño a beber agua. Al abrir el grifo, sentí una resistencia extraña, como si algo estuviera atascado en el caño. Al asomarme para ver, noté una pequeña mano grisácea, huesuda, apretando el grifo desde dentro. Me quedé helado, incapaz de apartar la vista. Parpadeé, y la mano ya no estaba, pero el agua que salió después tenía un leve color rojizo. La risa en el comedor. Una noche estaba leyendo en la sala cuando escuché la risa de mi madre viniendo del comedor. Me pareció raro, ya que sabía que estaba trabajando de noche en el hospital. Cuando me acerqué, la risa se detuvo y el comedor quedó en silencio. Me dije que debía haberlo imaginado, pero al volver a la sala, escuché su voz desde el comedor otra vez, ahora diciendo mi nombre en un tono susurrante y espeluznante. No me atreví a acercarme de nuevo. La canción de abuela. Desde pequeño, mi abuela siempre me cantaba una canción para dormir. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché su voz en el pasillo entonando la misma melodía. Me hizo sonreír, pero luego recordé que mi abuela llevaba años viviendo en otra ciudad. Me levanté y me acerqué al pasillo, pero la canción se detuvo. La visita de mi hermano. Una noche, ya tarde, escuché que mi hermano llegó y dejó caer su mochila en el suelo, como siempre lo hacía después de clases. Caminó hasta la cocina y abrió la nevera, mientras yo permanecía en mi cuarto, escuchando. Justo cuando iba a levantarme para saludarlo, recordé que se había ido a un campamento y no volvería hasta el día siguiente. El sonido de la nevera cerrándose fue lo último que escuché antes de que el silencio volviera a llenar la casa. La voz en la puerta. Mientras veía televisión, escuché la voz de mi madre llamándome desde el recibidor. Era su voz, firme y clara, pidiéndome que la ayudara con las bolsas. Me levanté y caminé hacia la puerta, pero cuando la abrí, no había nadie. Me estremecí al recordar que mi madre estaba visitando a una tía en otra ciudad. Cerré la puerta, pero entonces escuché su voz de nuevo, diciendo, «Ábreme, por favor». La llegada de mi novia. Estaba solo en casa, intentando concentrarme en el trabajo, cuando escuché el sonido inconfundible de la puerta principal al abrirse. Después de unos segundos de silencio, el eco de la risa de mi novia llenó el pasillo. Era ese sonido suave y familiar que solía hacer cuando llegaba de buen humor. Sentí una mezcla de sorpresa y alegría, porque estaba seguro de que ella estaba de visita en casa de su madre, a varias horas de distancia, y no volvería hasta el fin de semana. Aún así, me levanté y me acerqué al recibidor con una sonrisa. «Amor, ¿llegaste temprano?», llamé, esperando verla ahí, pero solo encontré el vacío. La casa estaba en silencio, el tipo de silencio pesado que parece absorber el eco de tu propia respiración. Decidí que tal vez estaba cansado y me lo había imaginado. Pero justo cuando estaba cerrando la puerta, escuché una voz detrás de mí, suave y conocida. «¿Por qué no me dejaste entrar?». Me di la vuelta de golpe, pero no había nadie. Esa noche, revisé 2 veces cada cerradura, sintiéndome observado por una presencia invisible que había quedado detrás de esa puerta cerrada. La aparición de mi hermano. Una madrugada, el sueño se interrumpió con un ruido en la puerta de la casa. Al principio, pensé que lo había soñado, pero luego escuché a mi hermano menor llamándome desde el pasillo, como si hubiera llegado tarde y quisiera que lo ayudara con sus cosas. Con los ojos entreabiertos, salí de mi habitación. La voz me llegó desde la sala, pidiéndome que bajara para abrirle la puerta. Bajé con el corazón latiendo rápido y los pies fríos, pero antes de llegar a la puerta, recordé que mi hermano estaba en un viaje de campamento. Entonces, la voz se detuvo abruptamente, dejándome en la oscuridad del pasillo,
donde sentí que algo, o alguien, me observaba desde la otra parte de la puerta, sin intenciones de marcharse. La figura de mi padre. Era una noche lluviosa y estaba solo en casa cuando escuché el sonido de la puerta del garaje abriéndose. Miré el reloj, eran las 2 de la mañana. El ruido de pasos firmes me puso en alerta, pensé que tal vez mi padre había regresado del trabajo antes de lo previsto, aunque sabía que estaba de viaje. La voz de mi padre me llamó desde el fondo de la casa, invitándome a bajar. Pero cuando llegué al borde de las escaleras, todo estaba a oscuras. Solo escuché su voz, pero no vi su figura. Se repitió, esta vez con una entonación extraña y grave, casi burlona, como si intentara imitar su propia voz. No bajé ni un solo escalón y desde entonces cierro con llave cada noche, incluso cuando sé que nadie vendrá. La sombra de mi prima. Una madrugada, escuché la voz de mi prima, que estaba de viaje, viniendo desde la sala. Al principio, pensé que había regresado sin avisar, porque la escuché llamándome y riéndose como solía hacerlo cuando jugábamos de niños. Me levanté y caminé hacia la sala, pero cuando llegué, no había nadie. Miré hacia la ventana, y en el reflejo vi una sombra que parecía la de ella, sonriendo desde la oscuridad, sin que hubiera nadie físicamente allí. La luz titiló, y el reflejo desapareció, pero el eco de su risa siguió sonando en mi cabeza mucho tiempo después. La aparición de mi esposo. Estaba lavando los platos después de cenar cuando escuché la voz de mi esposo llamándome desde la habitación. «Amor, ¿dónde estás?», preguntó, con ese tono de voz familiar. Pero recordé que él estaba de viaje, a cientos de kilómetros de casa. La voz se hizo insistente, y al apagar el grifo, me atreví a caminar hacia la habitación. Cuando entré, no había nadie, pero el armario estaba ligeramente entreabierto. Di un paso para cerrarlo, pero me detuve al ver una sombra en su interior. Esa noche, revisé cada rincón de la casa y no pude dormir hasta el amanecer. La voz en la cocina. Anoche estaba en mi cuarto, ya lista para dormir, cuando escuché ruidos en la cocina, como si alguien estuviera cortando algo. Pensé que había dejado la ventana abierta o que era un sonido de la calle, pero no. Me quedé en silencio y escuché cómo el cuchillo golpeaba la tabla una y otra vez. ¿El detalle? Vivo sola. Me armé de valor y caminé hacia la cocina. Justo cuando llegué a la puerta, el ruido paró, y en el silencio, escuché algo aún más perturbador, una voz susurró desde la oscuridad, muy cerca, como si alguien estuviera detrás de mí. No he podido dormir desde entonces. Pasos en el techo. Anoche escuché pasos en el techo de mi cuarto, justo sobre mí. Mi casa no tiene más pisos, ni ático, ni nada. Eran pasos pesados, y se movían de un lado a otro. Intenté ignorarlos, pero en un momento se detuvieron, y todo quedó en silencio. Me levanté y fui al pasillo para ver si escuchaba mejor, pero justo cuando me acerqué a la ventana, sentí que algo estaba bajando por la pared, como si estuviera buscando una forma de entrar. Me quedé sin moverme, y entonces escuché mi nombre, pero era una voz baja, fría, justo al otro lado del vidrio. La sombra en el armario. Hace un par de noches escuché un ruido dentro de mi armario. Fue un crujido, como si alguien estuviera moviéndose ahí dentro. La puerta estaba un poco abierta, y en la penumbra vi que algo se movía, como una sombra delgada que salía de entre mi ropa. No sé por qué me acerqué, pero cuando estaba a punto de abrir, la sombra se detuvo, como si me estuviera observando desde el interior. Cerré el armario de golpe y me metí en la cama. Ahora duermo con la puerta cerrada, pero cada noche escucho cómo cruje y se abre sola, poco a poco. Las manchas en la pared. Hace una semana, aparecieron unas manchas extrañas en la pared de mi sala. Al principio pensé que era humedad, pero se veían raras, como si se movieran de un lugar a otro. Una noche me quedé viéndolas, y te juro que tomaron forma de una mano, y luego, como si intentara salir de la pared, se convirtió en una figura de ojos oscuros. Sentí tanto miedo que ni siquiera me moví. Solo cerré los ojos, y cuando los abrí de nuevo, las manchas ya no estaban. La mano en la ventana. Anoche, estaba leyendo junto a la ventana cuando noté una mano apoyada en el cristal, como si alguien estuviera del otro lado mirándome. Era una mano delgada, con los dedos larguísimos y sucios.
Al principio pensé que era una sombra, pero cuando la mano comenzó a moverse, supe que era real. Me levanté y caminé hacia la puerta, pero cuando miré de nuevo, vi la misma mano en la ventana del pasillo, tamborileando el vidrio, como si me estuviera llamando. La figura en el umbral. Volví a casa después de un día agotador y estaba feliz de estar sola. Al prender la luz de la sala, vi una figura en el umbral de mi habitación. Era una silueta humana, pero no se movía ni hacía ruido. Me quedé observándola, intentando descifrar si era alguien real o si estaba alucinando. Fui por mi celular para tomarle una foto, pero cuando volví, ya no estaba. He intentado olvidar el momento, pero cada noche, al apagar la luz, siento que alguien está parado en la puerta de mi cuarto, esperando. La risa en el audífono. Estaba sola en casa, disfrutando un episodio de un podcast de terror. El narrador estaba contando una historia sobre un bosque embrujado, cuando escuché una risa en mi audífono. Era suave, lejana, pero estaba segura de que no venía de la grabación. Rebobiné, pero no la escuché de nuevo. Continué con el episodio, sintiéndome algo nerviosa. Al rato, la risa volvió, pero esta vez era mucho más fuerte, como si alguien estuviera riéndose justo en mi oído. Quité los audífonos y me quedé en silencio, escuchando. No pasó nada, hasta que apagué las luces de la casa para dormir. En el oscuro pasillo que daba a mi cuarto, pude ver una figura que se desvanecía en la penumbra, y justo antes de desaparecer, oí la misma risa resonando en mi mente, más clara que nunca. La aparición en el reflejo. Era tarde y estaba escuchando una historia de terror sobre espejos malditos. La voz del narrador se volvió cada vez más intensa, describiendo cómo algo oscuro se acercaba al reflejo del protagonista. Sin pensar, miré hacia el espejo de mi habitación, esperando no ver nada raro. Pero vi una figura oscura detrás de mí. Me quedé inmóvil, con el corazón en la garganta. Parpadeé, y la figura seguía ahí, solo que ahora más cerca. Era una mujer, con los ojos vacíos y oscuros. Apagué el podcast y me fui a la cama, tratando de olvidar la imagen, pero cada vez que cerraba los ojos, esa figura aparecía detrás de mí. Desde entonces, mantengo el espejo cubierto. La sombra en la ventana. Estaba sola en mi departamento, escuchando una historia sobre un espíritu que acechaba a la gente desde sus ventanas. Me reí nerviosa, tratando de no asustarme, cuando vi algo en mi ventana. Era como una sombra, solo que parecía estar en el lado de afuera. Lo extraño es que vivo en un piso alto, y no debería haber nada en esa parte de la ventana. Apagué el podcast y me acerqué para ver bien, pero cuando llegué, la sombra desapareció. Esa noche, mientras intentaba dormir, volví a ver la sombra, solo que ahora parecía estar dentro de la habitación. El susurro en la historia. Escuchaba una historia sobre susurros extraños en una casa vieja. El narrador hablaba de cómo el protagonista oía voces que parecían venir de todas partes. En el punto más tenso, oí un susurro justo detrás de mí. Decía mi nombre. Me quité los audífonos pensando que había sido el audio, pero al revisar, el podcast estaba pausado. Cuando reinicié el audio, el susurro seguía allí, y era tan claro que sentí que algo estaba muy cerca de mí, murmurando. Aterrada, apagué el teléfono y me acurruqué en la cama, pero durante toda la noche, pude escuchar un murmullo lejano en mi cuarto. La foto del pasillo. Mientras escuchaba un podcast sobre lugares malditos, mencionaron una foto famosa de un pasillo oscuro donde aparecía un fantasma. Sentí curiosidad y busqué la imagen. Justo cuando la encontré y la miraba detenidamente, escuché un ruido en el pasillo de mi casa. No había nadie, pero una sensación de frío recorrió mi espalda, y me pareció ver una sombra moverse. A partir de esa noche, evito mirar cualquier imagen de terror. La voz dentro de la casa. Estaba escuchando una historia sobre casas embrujadas y empecé a sentirme incómoda, como si algo me estuviera observando. A mitad del episodio, escuché una voz que parecía venir desde el pasillo. Era imposible, estaba sola. La voz repetía las mismas palabras que el narrador, pero en un tono mucho más bajo. Quité los audífonos y, en el silencio de mi casa, escuché pasos acercándose. Salí corriendo y pasé la noche en casa de una amiga. Al regresar, dejé de escuchar podcast de terror.
La risa en el colectivo. Era una noche lluviosa, y subí a un colectivo que iba casi vacío. Me senté al fondo, tratando de ignorar el clima. Un rato después, escuché una risa baja y susurrante. Al principio pensé que era el conductor, pero estaba solo en el autobús. La risa se hacía más fuerte y no lograba ubicar de dónde venía. Me bajé en la primera parada que encontré, y al mirar atrás, vi una figura borrosa sentada al fondo, riéndose mientras el colectivo desaparecía en la noche. El pasajero invisible. Estaba en el último autobús de la noche, el cual estaba casi vacío. Me acomodé en un asiento cerca de la ventana y me sumergí en mis pensamientos mientras observaba el paisaje nocturno pasar. Al rato, sentí una extraña incomodidad, como si alguien estuviera mirándome. Volteé y vi, al fondo del autobús, a una figura masculina sentada, inmóvil, con una postura rígida y la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Decidí no darle importancia y traté de relajarme, pensando que solo era otro pasajero cansado. El autobús continuó avanzando y de vez en cuando echaba un vistazo rápido para ver si aún estaba allí. Sin embargo, en uno de esos momentos, me di cuenta de que el asiento estaba vacío. Me congelé, tratando de entender cómo era posible que se hubiera bajado sin que yo lo notara. Justo entonces, sentí una presencia más cerca, y el aire se volvió extrañamente frío. Miré hacia adelante y pude ver una sombra reflejada en la ventana, de alguien sentado justo detrás de mí. Antes de poder reaccionar, una voz baja y casi imperceptible susurró mi nombre. Salté de mi asiento, llamé al conductor y me bajé en la siguiente parada, dejando que el autobús siguiera su camino mientras la presencia fantasmal permanecía a bordo. El reflejo en la ventana. Era una tarde fría, y el tren iba relativamente vacío, así que me acomodé cerca de la ventana, con los auriculares puestos. La oscuridad del vagón reflejaba mi rostro y el interior del tren en el vidrio, pero de repente, noté algo extraño. Junto a mi reflejo, al fondo, había otro rostro mirándome con una expresión inmutable, un hombre con ojos que parecían vacíos y un semblante pálido. Me estremecí, tratando de convencerme de que era solo un juego de luces. Sin embargo, cada vez que miraba, el rostro parecía más cerca, como si se estuviera desplazando por el reflejo, pero al girarme, el vagón estaba vacío. Volví a mirar al vidrio y, esta vez, el rostro estaba justo detrás de mí. Sentí como el sudor frío recorría mi espalda mientras sus ojos parecían atravesarme. Finalmente, el tren se detuvo, y sin pensarlo dos veces, me bajé y corrí hasta salir de la estación, con la certeza de que esa mirada me seguiría hasta mi próxima parada. La niña del taxi. Era tarde, y después de un largo turno en la oficina, decidí tomar un taxi para regresar a casa. El taxista era un hombre mayor que parecía nervioso, y noté que miraba continuamente el retrovisor, como si esperara ver a alguien en el asiento trasero. Decidí ignorarlo hasta que, sin que yo le preguntara, empezó a hablar. Hace una semana, recogí a una niña en esta misma esquina. Al principio no noté nada raro, pero cuando miré por el espejo retrovisor, ya no estaba. Y su asiento estaba mojado, como si hubiera salido de un lago. Desde entonces, cada vez que paso por aquí, siento que alguien se sube. Mi piel se erizó y comencé a mirar el asiento trasero, esperando no ver nada extraño. Pero, de repente, sentí el asiento moverse ligeramente, como si alguien se hubiera apoyado en él. Apenas podía respirar, y cuando el taxista me dejó en casa, me lancé fuera del auto. Lo último que vi antes de cerrar la puerta fue al taxista, mirando por el retrovisor con una expresión de absoluto terror. El asiento ocupado. Esa noche, el autobús estaba casi vacío, y aunque normalmente prefiero sentarme más cerca del frente, me animé a ir a la última fila. Apenas me acomodé, sentí un peso en el asiento de al lado, como si alguien más se hubiera sentado, pero al mirar no había nadie allí. Intenté calmarme, diciéndome que era solo una sensación. Minutos después, sentí como si alguien se inclinara hacia mí, con una presión apenas perceptible en mi hombro. Al mirar de reojo, la silueta de una mujer de cabello largo se formó en el reflejo de la ventana. No podía moverme del terror, hasta que finalmente salté de mi asiento y corrí hacia la parte delantera del autobús. El conductor, extrañado, preguntó qué pasaba, pero no pude explicarlo. Solo quería salir de allí, y mientras el autobús avanzaba,
tuve la sensación de que aquella figura me miraba desde lejos, con un resentimiento profundo por haberla dejado sola en ese asiento vacío. La voz en el andén. Caminaba hacia la estación del metro en plena madrugada, cuando escuché a alguien susurrar mi nombre. Pensé que solo era el eco de mi imaginación y seguí caminando, pero al rato, escuché otra vez el susurro, esta vez más cerca. Miré a mi alrededor, y aunque no había nadie, sentí una presencia fría, como si alguien invisible estuviera respirando en mi nuca. Al entrar al vagón, esa sensación me siguió, y el ambiente en el tren se volvió gélido. Traté de relajarme, pero cada vez que me concentraba en otra cosa, el mismo susurro pronunciaba mi nombre, suave pero nítido. Cuando el tren llegó a mi parada, salí de un salto, y mientras el tren se alejaba, vi en la ventana el reflejo de un rostro borroso que parecía llamarme con una sonrisa siniestra. El pasillo del autobús. Era un viaje largo de autobús, y todos los pasajeros estaban dormidos. Me desperté en medio de la noche y vi a una mujer caminando lentamente por el pasillo del autobús. Sus pasos eran tan leves que apenas hacían ruido. Al pasar junto a mí, intenté verla mejor, pero sus ojos eran dos huecos negros. Estaba a punto de gritar cuando, sin previo aviso, se desvaneció en el aire. Cada vez que miraba el pasillo, tenía la extraña sensación de que en cualquier momento volvería a aparecer y, esta vez, tal vez no se desvanecería tan rápido. La mano en el apoyabrazos. En un vuelo nocturno, me quedé dormido, pero sentí algo frío en el apoyabrazos. Al abrir los ojos, una mano se aferraba a la mía, helada y con dedos delgados y huesudos. Miré hacia mi compañero de asiento, quien estaba dormido profundamente y sin moverse. Cuando quité la mano de golpe, vi que mi piel tenía marcas, como si me hubieran sujetado con fuerza. No pude volver a cerrar los ojos en todo el vuelo, temiendo ver otra vez esa mano espectral. La risa en el colectivo. En una noche de lluvia intensa, subí a un colectivo casi vacío. Me senté y, de pronto, escuché una risa suave. Pensé que era el conductor, pero él no estaba haciendo ningún ruido. La risa empezó a sonar más fuerte, hasta que se volvió un chillido agudo y penetrante. Miré alrededor, y en el último asiento había una figura oscura riéndose descontroladamente, su rostro cubierto en sombras. Bajé del colectivo y, al mirar hacia atrás, la figura continuaba riéndose, hasta que el colectivo desapareció en la niebla. La casa de las brujas antiguas. Cuando me mudé a este viejo barrio, los vecinos me advirtieron que evitara una casa en ruinas que todos llamaban la casa de las brujas. Nadie se acercaba ni durante el día, y al caer la noche, cerraban las ventanas y evitaban mirarla. Pero yo, queriendo ver qué tanto miedo podía dar una casa, decidí acercarme una noche. Apenas crucé la acera frente a la casa, el viento sopló helado, y pude escuchar un murmullo entre las sombras. De repente, vi figuras delgadas con ojos rojos observándome desde cada ventana, inmóviles, todas clavando sus miradas en mí. El murmullo se convirtió en un cántico y tuve que salir corriendo. Desde esa noche, cada vez que paso cerca, siento que algo oscuro me sigue, y escucho esos cánticos en mis sueños, acercándose más. La vecina y los pájaros muertos. Mi vecina era una mujer solitaria y reservada, siempre vestida de negro y con una mirada que parecía penetrar el alma. Una mañana encontré un pájaro muerto en mi jardín, y luego, al día siguiente, apareció otro, y después otro. No tenía sentido. Al tercer día, mientras me acercaba a recoger el ave, vi a mi vecina mirando desde su ventana con una sonrisa que me puso la piel de gallina. Esa noche, algo me despertó, era un susurro, un murmullo que crecía en intensidad. Cuando miré hacia la ventana, vi una sombra, su figura, observándome con una expresión que nunca olvidaré. La foto en la montaña. Mientras exploraba una montaña famosa por las leyendas de brujas, noté algo extraño en el suelo. Era una vieja fotografía de una mujer de aspecto severo, con ojos tan oscuros que parecían atravesar el papel. Sentí una punzada de miedo, pero decidí llevarme la foto. Esa misma noche, tuve pesadillas en las que la mujer aparecía frente a mi cama, mirándome con esa misma intensidad. Y no solo fue un sueño, al despertar, mis pies estaban helados, como si alguien me hubiera tocado. Desde entonces, cada vez que estoy sola, siento su presencia detrás de mí.
La muñeca de paja. Una mañana encontré una pequeña muñeca de paja frente a mi puerta, y por alguna razón me pareció inquietante. Pensé que era una broma, pero esa noche, empecé a escuchar ruidos raros y a sentir que alguien me observaba. Cada vez que intentaba dormir, veía sombras extrañas moviéndose en el cuarto. Un brujo me dijo que esa muñeca era un hechizo para atraer espíritus. Aunque la quemé, sigo sintiendo que algo oscuro quedó atrapado en mi habitación, vigilándome desde las sombras. La risa de la bruja. Una vez, una amiga y yo encontramos un viejo libro de hechizos y, por diversión, probamos uno de invocación. Pensamos que sería inofensivo, pero en cuanto terminé de decir las palabras, una risa resonó en mi habitación. Esa noche, en medio de un sueño, vi a una figura encorvada riendo sin parar. Desde entonces, esa risa me sigue y, cada noche, escucho cómo se acerca más a mi cama, cada vez más fuerte. El libro de las maldiciones. Una amiga encontró un libro en un viejo mercado que decía contenía maldiciones. Quiso intentar una de las invocaciones, pero desde que lo hizo, empezamos a recibir cartas con mensajes escritos en tinta roja y en un idioma antiguo. En mi piel aparecieron marcas extrañas, como si alguien hubiera escrito sobre ella. Esos símbolos arden y cada vez son más, como si estuvieran marcando un camino hacia algo. La sombra en el espejo. Mi tía me advirtió que no mirara el espejo antiguo que tenía en su sala después de la medianoche. Una noche, la curiosidad me ganó y me asomé. Pero en vez de ver mi reflejo, vi una sombra oscura acercándose. Cada noche que paso en esa casa, me acerco al espejo y veo la sombra más cerca, y siento que pronto atravesará el cristal. El collar de protección. Un amigo me dio un collar porque decía que algo me estaba siguiendo. Desde que lo llevo, mis noches se han vuelto una tortura. Siento que una fuerza invisible me impide dormir. Cada vez que miro hacia la ventana, veo una sombra que intenta entrar. Aunque intento quitarme el collar, siento como si estuviera pegado a mi piel, y me da miedo lo que pueda pasar si lo dejo. El espíritu del encantamiento. Alguien me dijo que colocar un vaso de agua debajo de la cama traía paz. Pero al hacerlo, comencé a escuchar susurros. Al asomarme, vi en el vaso una figura que no era la mía. Esos ojos, oscuros y sin vida, ahora aparecen cada vez que intento dormir, mirándome desde el fondo del vaso, esperando algo. El olor a incienso. Un día encontré una bolsa de tela negra en mi puerta y desde entonces mi casa huele a incienso en la madrugada. Incluso después de botarla, el olor sigue y, cada noche, siento una presencia oscura que se mueve en la oscuridad, con ese mismo olor, que cada vez se vuelve más intenso y sofocante. El guajolote en la ventana. Después de que nació mi hijo, comencé a notar cosas extrañas en la casa. Una noche, escuché un ruido fuerte afuera de la ventana de su cuarto, como si alguien rasguñara el cristal. Al asomarme, vi un enorme guajolote con ojos amarillos brillantes, observando fijamente la cuna. Lo espanté, pero al siguiente día encontré marcas de garras en la ventana y un olor raro impregnaba el aire. Ahora, todas las noches antes de dormir, cierro bien la ventana y pongo tijeras abiertas bajo la cuna, esperando que eso sea suficiente para mantenerlo alejado. Las patas en el techo. Una madrugada, cuando estaba alimentando a mi bebé, escuché pasos en el techo, como si alguien estuviera caminando lentamente. Eran demasiado fuertes para ser de un gato. Cuando salí al patio, vi una sombra gigantesca, como de un pájaro enorme, moviéndose en silencio. Al día siguiente, mi abuela me dijo que eso era una bruja que, en forma de ave, buscaba debilitarme y llevarse a mi hijo. Esa misma noche, puse unas tijeras bajo la cuna y dibujé una cruz en la puerta de su cuarto. Desde entonces, no he vuelto a escuchar nada, aunque cada noche siento como si algo nos estuviera observando desde el techo. El gato negro en la cuna. Todo empezó cuando mi suegra